Bien, entonces con esto pues estamos dando inicio al taller. Buenos días. El internet. Pues les sirve como apoyo para su participación en la jornada de investigación científica y bienvenida. Y agradecemos que hayan tomado la iniciativa de participar en este taller. Vamos a presentar a la... ¿se escucha mejor ahora? Sí, un poquito mejor. Sí, ok. Vamos entonces a presentar a la expositora de este taller. Es la doctora Lilia Esther Muñoz Arracera. Ella es ingeniera de sistemas computacionales en la Universidad Tecnológica de Panamá. Tiene una maestría en computación con énfasis en sistemas de información en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, un posgrado en docencia superior en la Universidad Latina de Panamá. Cuenta con un posgrado en alta gerencia en la Universidad Tecnológica de Panamá y un doctorado en aplicaciones de la informática en la Universidad de Alicante, España. Se desempeña actualmente como docente investigadora desde hace 28 años en la Universidad Tecnológica de Panamá y actualmente es la subdirectora de investigación, posgrado y extensión. Ha publicado más de 60 artículos de investigación. Es revisora de artículos para diversas revistas, congresos y proyectos de Cenacit y es investigadora para proyectos de Cenacit en la Unión Europea. Es coordinadora del Grupo de Investigación en Tecnologías Computacionales Emergentes y ganadora del Premio Quasar 2021 como investigadora del año. Además, Nacional de Investigación. Entonces, con toda esta vasta experiencia que tiene la doctora Lilia, le damos la bienvenida y le agradecemos de antemano que nos esté colaborando con esta actividad que sabemos que va a ser de mucho beneficio para todos los participantes. Así que bienvenida, doctora Lilia. Y antes de que inicie su tema, vamos a aprovechar entonces, enciendan unos 15 segundos su cámara, por favor, para tomar una foto y que nos queden las evidencias de la realización del taller. Entonces, la doctora Lilia va a encargarse de tomar la foto, así que ella nos indica en qué momento la toma. Listo. Ya pueden cerrar las cámaras, chicos. Bueno, entonces, bienvenida, doctora Lilia. Adelante con su presentación. Bueno, primero, antes que todo, muchísimas gracias, Victoria, por la oportunidad de compartir con los estudiantes un poquito de cómo se escriben y publican, perdón, cómo se escriben y preparan póster a nivel de congresos. Yo voy a orientar la presentación a esas características generales que debería tener un buen póster. Sabemos que los estudiantes acá, ¿verdad?, van a estar participando en la jornada de iniciación científica y que uno de los productos que ustedes deben entregar a la jornada es un póster. Es producto del resultado del artículo que también tienen que generar a nivel de esa investigación que están trabajando con los diferentes asesores. Los pósteres en la mayoría de los congresos son uno de los escenarios que se presentan
Y son muy intuitivos desde el punto de vista de el escenario que manejan. De fijo, la semana pasada estuvimos en Panamá haciendo una presentación a nivel de lo que es CENSIP, de 43 póster de los proyectos de investigación que se han desarrollado en la universidad y que son administrados por CENSIP desde el punto de vista de la universidad. Entonces, damos inicio a esta presentación dando una definición de lo que es un póster. Básicamente es una representación gráfica de un trabajo de investigación, de un proyecto o de un estudio o de una experiencia desde el punto de vista de una estrategia que se quiera presentar en cuanto a ese proceso de enseñanza a nivel de las conferencias, mesas redondas, seminarios o talleres que en un momento determinado se pueden generar en un congreso o en una jornada de investigación, y que favorece evidentemente la comunicación crítica entre los asistentes y los autores. Y en este sentido es un escenario que debe ser muy intuitivo para los evaluadores y para los asistentes a esa jornada o a ese congreso desde el punto de vista de lo que se quiere presentar. Las características generales que debería tener un póster es, y esto es bien importante, no pensar que nosotros vamos a transcribir el artículo a nivel de póster. Muchas veces se hace eso, saturando con texto el escenario, ¿verdad?, que se quiere manifestar a nivel de lo que es el póster. Entonces, un póster no es simplemente un artículo presentado en otro formato. No, hay que saber extraer de ese artículo, de posiblemente 5, 6, 7, 10 páginas que tenga el trabajo de investigación y poder plasmarlo en un escenario gráfico, evidentemente con un balance. El póster, a diferencia del artículo, es de carácter, como dije inicialmente, gráfico. Hay un porcentaje desde el punto de vista de los revisores y evaluadores que debería tener en entornos de gráficas, imágenes, tablas, esta presentación. Un buen póster debe guiar evidentemente al espectador usando una lógica visual con una estructura jerárquica que enfatice los puntos principales del trabajo. Y básicamente, como ustedes están utilizando el método científico para desarrollar los proyectos de la JIC, es tomar como marco de referencia esos puntos donde se hable, por ejemplo, de un resumen, una introducción, de los antecedentes, de los métodos y materiales que se utilizan, de los resultados que se puedan tener y previamente, pues si también se quiere presentar la metodología que se ha utilizado, finalmente los resultados y las conclusiones a las que se llega. En términos generales son básicamente algunos de los puntos que vamos a conversar acá. Otra de las características de los póster es que combina los artículos de exhibición y lo que es la parte de presentación oral. Como decía al inicio, en muchos congresos hay una sesión de póster. En Panamá hay un congreso que se llama, bueno, es de la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia y se hace cada 2 años. Y una de las secciones exactamente es póster para los trabajos que hacen los estudiantes en las universidades y los centros de investigación. Y conlleva que uno presenta un resumen, ¿verdad?, de ese trabajo de investigación y luego lo transforma en un póster para hacer la presentación. Se transmite mejor el mensaje al hacer uso de imágenes visuales, evidentemente, brindando mayor flexibilidad para las explicaciones que se quieran dar o que permiten en un momento determinado interactuar con esa audiencia. El póster bien diseñado debe tener un equilibrio entre texto e ilustraciones y se estila que sea entre un 50 a 50%, es decir, 50% de texto, 50% de ilustraciones, háblese de gráficos, de tablas, de imágenes bien señalizadas en el documento, evidentemente. Algunos pósters se destacan por un atributo artístico capaz de promover una discusión dentro de la audiencia. En este sentido, ¿a qué nos referimos? A que el mismo escenario de trabajo nos va a permitir, ¿verdad?, promover esa discusión con las personas que están en esa audiencia o que están visualizando el documento. Debe tener una comunicación inmediata, muy intuitiva. Esas imágenes deben decir lo que realmente se espera que la persona entienda de nuestra investigación. Y lo más importante, debe tener una meditación contextual, es decir, debe ser muy sintético y posible para explicar
lo más sustantivo de esa investigación que nosotros hemos desarrollado y que hemos generado evidentemente resultados muy puntuales de ese trabajo. La estructura del póster, una vez conocidas las medidas que normalmente nos las brinda el escenario de trabajo, ya háblese del congreso, de la conferencia y en este caso muy puntual de la JIC, después que nos indican el tamaño que va a tener el póster, por ejemplo, en el caso de lo que vamos a desarrollar en el mes de junio, que es de manera virtual, ustedes van a tener que utilizar alguna herramienta tecnológica, háblese de PowerPoint o de alguna otra herramienta para desarrollarlo porque no va a ser impreso directamente. Entonces también conlleva unas medidas. Más adelante yo les voy a dejar en el chat una guía de cómo generar un póster a nivel de lo que es PowerPoint, ¿verdad? Que es un poquito diferente a lo cuando hacemos una presentación, porque debe ser una sola diapositiva donde carguemos todo el documento que vamos a presentar. Luego que se conocen esas medidas que vamos a trabajar, en algunos casos pueden ser de 90 por 120 centímetros, decidiremos una estructura provisional en cuanto al número de piezas y disposiciones en el espacio que nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, las que contienen textos a un lado y las imágenes en otro lado. O tratando de hacer un balance entre texto e imágenes en todo el escenario que se tenga de trabajo. Es importante pensar a la vez en términos de estrategia, de lo que es la estrategia de comunicación y la armonía con los datos que yo voy a ubicar en esos espacios de trabajo. En cuanto a las medidas que tengo, disponer de ese espacio es bien importante para poder hacer un buen esquema. Uno de los puntos bien importantes que nosotros debemos manejar a nivel de lo que es el póster, y por experiencia se los comento porque me pasó en el primer póster que yo desarrollé en un congreso, no me fijé muy detenidamente en los contrastes de colores que debía estar utilizando. Y luego de la impresión me di cuenta pues que sí había cometido algunos errores. Entonces la selección de los colores es uno de los aspectos más importantes y donde más se comete errores cuando se desarrollan. Es más común de los cuales es combinar dos tipos de contrastes, ¿verdad? O dos tipos de colores, de modo que se tenga una lectura muy tranquila desde el punto de vista de la visibilidad que nosotros queremos dar, ¿verdad? Y a veces eso no es tan sencillo cuando nosotros queremos ponerle colores llamativos al trabajo, ¿verdad? Esa combinación o esa mejor combinación debe facilitar la lectura y la comprensión de los mensajes que nosotros estamos tratando de hacer. Por allí, el creador del laboratorio de multimedia del MIT dice que menos es más, y a veces nosotros queremos, incluso nos ocurre con las presentaciones de las diapositivas, llenarlo de colores, de imágenes que a veces no tienen ni siquiera un significado para lo que estamos tratando de explicar. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado desde el punto de vista de la realización de ese póster. Debe atraer la audiencia y resalta las ideas más importantes, evidentemente. No antepone la estética a los contenidos. El contenido es sumamente importante. Eso no significa que la estética la tengamos que dejar de lado, pero tiene que haber un balance, ¿verdad? Respeta las normas de estilo de la entidad para la que trabajamos, si es que hay. En este caso, sí las hay para la JIC. Y posteriormente sus asesores le indicarán cuáles son las normas, ¿verdad?, que deben tener a la hora de hacer la presentación. Y se ha tenido en cuenta, ¿verdad?, los convencionalismos que atribuyen a los significados de colores. Para eso hay paletas de colores en las cuales uno puede hacer combinaciones. Se estila no hacer degradados ni colores fuertes desde el punto de vista de los fondos que uno debe tener. Y en ese sentido, pues tratar de evitarlos en cuanto al uso de esos fondos degradados. Cuando se imprimen suelen quedar muy pixelados si no se han preparado bien en ese sentido. Y esto cuando se habla de póster impreso. En el caso de ustedes, cuando van a hacer la presentación, pues también influye esa combinación de colores, principalmente con las letras. A veces tratamos de utilizar, por ejemplo, fondos muy oscuros, azules, y le ponemos una letra negra o una letra celeste que normalmente no se visualiza bien. Es importante comprobar que el contraste entre el fondo y las letras es adecuado para que sea cómodo al lector y relajado a la vista. Los contrastes a veces cansan mucho a la persona. Y supóngase que en el caso de los revisores que van a estar trabajando con ustedes,
en la jornada de iniciación científica. A veces nos toca, a nosotros, yo soy evaluadora de la jornada, nos toca 5 o 6 trabajos de investigación revisar, pero a la hora de ir a la evaluación, son 15 trabajos que revisamos en una jornada. Entonces, es bastante cansado porque en este caso puntual, al igual que el año pasado, fue virtual. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese contraste que ponemos a nivel de los colores. Evitar el uso de fondos muy oscuros, el negro principalmente, el texto claro y los gráficos y tablas en blanco sobre fondo oscuro suelen ser más estresantes y cansados hacia la vista. Normalmente utilizar un blanco con colores que resalten puede ser muy agradable para la vista. Es preferible en estos casos tonos pálidos, destacar los textos, ¿verdad? Que son mucho más significativos, con un color más resaltado, y las tablas con colores más oscuros que no sean tan chillones desde el punto de vista del uso de esos colores que vamos a estar utilizando. Otra posibilidad a nivel de los colores es utilizar cajas de texto con fondo blanco y letra oscura sobre un fondo liso, ¿verdad? En el fondo, ¿verdad? Un color pastel. Es mejor que sea poco, y esto lo podemos conseguir utilizando márgenes estrechos, poco espacio de fondo visible entre la caja, entre una y otra caja que vayamos a estar utilizando. Es decir, un esquema que pudiera tener unas 4 o 5 cajas dependiendo de las secciones que uno va a estar utilizando, y eso va a variar evidentemente de la investigación. Acá nosotros manejamos diferentes tipos de investigación en la jornada de iniciación científica. Por otro lado, importante también las letras. Además de la estética, las dos propiedades básicas que debemos tener en cuenta es la visibilidad y la legibilidad de lo que vayamos a poner en ese esquema. El tipo y cuerpo, que es el tamaño, ¿verdad?, de la letra, son elementos a tener en cuenta tanto para garantizar esos dos aspectos de visibilidad y de legibilidad. Y eso lo hacemos muy bien cuando hacemos una presentación en diapositivas. Utilizar 22, 24 hacia arriba en cuanto a tamaño se refiere es lo ideal, ¿verdad? Acá más o menos una cantidad de espaciado también es importante desde el punto de vista de lo que se espera. Es útil utilizar cajas, no solamente para las imágenes, sino también para el texto que se va a ubicar, o la sección de texto a nivel de la introducción, los materiales y métodos, los resultados, las conclusiones, ¿verdad? Y finalmente, si en algún momento determinado se quieren poner referencias que también son importantes. Si la información insertada lo permite, es preferible utilizar cajas que sean de tamaño similar, es decir, tener una simetría entre lo que vayamos a estar utilizando y comprobar que esas dimensiones tienen un formato. Añadir un marco que las haga destacar en el fondo del póster como una manera de resaltar el contenido que tiene esa caja de texto. No puntuar las secciones, es decir, no ponerle 1, 2, 3, 4 como lo hacemos en el póster, sino solamente poner, por ejemplo, introducción, métodos y materiales, conclusiones, con la palabra, no ponerle numeración. Es preferible destacar el título en negrita y un tamaño mayor que el contenido para que se resalte que esa es una sección. Y es recomendable que la anchura de esas secciones tengan unos 40 caracteres aproximadamente, utilizando, ¿verdad?, una media de 11 palabras por línea. Y esto es bien importante. Es lo mismo que cuando nosotros escribimos el artículo. Por ejemplo, en el caso del resumen, que se estila, dependiendo del tamaño del artículo, una cantidad de palabras que debe tener ese resumen. Asimismo también a nivel de lo que es el póster, y es mejor evitar la longitud de las secciones que superen 10 frases entre cada una de las secciones que se vayan a estar colocando. Cuando sea posible, es preferible colocar un listado de frases y no un bloque de texto. Eso para hacer, por ejemplo, una puntualización de las conclusiones, donde nosotros tengamos 4 conclusiones muy puntuales, en vez de hacer un solo texto, ¿verdad? Un solo bloque de texto, poner 4 puntos que nos pueda visualizar mejor esas conclusiones. Utilizar cursivas en vez de subrayar cuando queremos resaltar alguna palabra, o podemos ponerla en negrita o podemos ponerla de manera cursiva.
Cuando en un cuerpo de texto se usan acrónimos, por ejemplo, TAC o TICS, que se utiliza mucho en el caso de tecnologías de información y comunicación, es mejor reducir el tamaño de la letra del acrónimo un par de puntos para que no destaque de, el exceso, ¿verdad?, de los documentos o el bloque de texto que tengo en ese bloque. Se suele utilizar también un interlineado de 1 y es mejor definir bien el espacio que queremos dejar después de cada párrafo, tratando de mantenerlo fijo al texto. Es decir, que se pueda notar la diferencia entre la introducción, los antecedentes, los métodos y materiales, las conclusiones y evidentemente los resultados, que es el aspecto más importante del trabajo de investigación. Tipo de letra. Se recomienda utilizar Arial, Calibri, Verdana, Times New Roman o Cambria, que son algunas de las letras mucho más visuales a través de lo que son las diapositivas. En este caso puntual, yo estoy utilizando Arial en la presentación y son bastante legibles desde el punto de vista, ¿verdad?, de lo que se espera. El tamaño de la letra, esto en términos generales también va a depender, ¿verdad?, de la sección que estemos trabajando. El título debe poder leerse, por ejemplo, a una distancia mínima de 2 metros aproximadamente. Diría yo que el título debería tener entre 80 a 100 en cuanto a tamaño, ¿verdad? De 80 a 100 puntos en cuanto a tamaño. Los textos deben poder leerse a distancia también de 2 metros, con un mínimo de 1 centímetro para los encabezados y 0.5 para lo que es el cuerpo del trabajo. Y pudiéramos tener una numeración entre el título, ¿verdad?, los autores, el encabezado, el cuerpo y los pies de la figura, que son sumamente importantes. A veces ponemos la imagen o ponemos la gráfica, pero no le ponemos el pie de la leyenda de esa figura. ¿Cómo le ilustramos a la audiencia qué es lo que quiere decir esa figura si no le ponemos el nombre? Eso es sumamente importante a nivel y manejar un tamaño de letra adecuado entre 20 y 22, que es un tamaño recomendable desde el punto de vista. Y a nivel del cuerpo del documento, es decir, de las cajas que nosotros vamos a poner el texto, debería tener más o menos entre 24 y 26. Los encabezados como introducción, antecedentes, entre 40 y 45 en cuanto a tamaño se refiere. Y como dije, los autores, y en este caso la institución a la que representan, porque, bueno, en el caso de ustedes, todos son de la Universidad Tecnológica, pero cuando vayan al escenario, los que salgan electos, ¿verdad?, o los que salgan ganadores a nivel de la jornada acá en la provincia, van a tener que ir a Ciudad Capital y allá van a participar con otras facultades e incluso con otras universidades que también pertenecen a la JIC. Entonces, no solo los autores son importantes, sino también la institución a la que pertenecen esos autores. El orden que debería tener o la estructura que debería tener, bueno, va muy ligado a lo que han escrito o lo que están escribiendo en el artículo, el título, los autores, y ahí faltó lo que es la institución, que para mí también es sumamente importante. La introducción, los objetivos que pueden ir mezclados en la misma introducción, los métodos y materiales, los resultados, las conclusiones, las referencias y los agradecimientos. Agradecimientos, ¿por qué? A veces hay proyectos que son financiados por una entidad, ¿verdad? O por alguien que le subsidia alguno de los productos o insumos que ustedes necesitan para desarrollar el proyecto. Entonces es importante también colocar ese agradecimiento a esas personas. El título debe reflejar el problema principal o el tema de estudio, en este caso bien puntual, y no debe incluir más de 2 líneas en cuanto al esquema que vamos a estar desarrollando. Ocupa un lugar muy destacado en la parte superior y resumirá de modo muy conciso la idea principal del trabajo, la principal conclusión o la información que se considere más relevante. Y en este caso puntual es el mismo título que ustedes van a estar utilizando en el artículo, ¿verdad?, que ustedes también tienen que crear. Debe leerse, como dije yo anteriormente, a una distancia entre 1 o 2 metros y debe ser superior a 70 puntos, 80 a 100. El título debe guardar una proporción con el resto del póster, es decir, tampoco vamos a ponerle un tamaño tan exagerado y lo otro muy pequeño. Y ahí sí hay que jugar muy bien con el espacio para que tenga una armonía desde el punto de vista de lo que estamos tratando de presentar.
Los autores, el póster no tiene límites en cuanto a autores, pero se recomienda no sea mayor de 6. En el caso de ustedes, que los grupos son no mayores de 4, pues no hay ningún tipo de problema. Y debajo de los nombres, la afiliación de la institución. En este caso muy puntual, pues la Universidad Tecnológica de Panamá, que es relevante para ir a la JIC nacional. La fuente utilizada para los nombres de los autores debería ser de un tamaño entre 50 y 55 puntos aproximadamente, y menor para las instituciones, del orden de 10 puntos inferior a la utilizada para los autores. Es decir, que si le puse 50 a los autores, debería ponerle 40 a la institución que voy a estar ubicando ahí. En cuanto a la introducción y los objetivos, incluyen aspectos generales que den una idea sobre la dimensión del problema, los antecedentes que se debería presentar, ¿verdad? O que debería entender el lector para acabar explicando cuál es el propósito de la investigación. Y eso es bien reducido, es sintetizar ese trabajo que usted tiene en el documento que hizo, en el artículo, ¿verdad? En una frase puntual. Si se dispone de espacio en un buen sitio para colocar una fotografía que ilustre el objetivo de la investigación, también es válido. Empoderarse de ese escenario, a veces una imagen dice más que 1000 palabras, entonces también puede ser que usted utilice para apoyarse en la introducción una imagen. No quiero decir con esto que va a reemplazar la introducción en términos generales. La longitud máxima recomendable en el apartado es de 200 palabras. Así como ustedes tienen una longitud máxima en el resumen, a nivel de los objetivos y la introducción que van a poner, también debería tener no más de esa cantidad de palabras, porque satura el documento. El tamaño de la letra en esta sección y posteriores secciones debe ser entre 24 y 36 puntos para las leyendas o texto similar, texto a nivel de tablas. Y se puede usar el tamaño de 20-22 cuando estamos hablando de la tabla, el documento, los datos que tenga la tabla, utilizar entre 20 y 22 puntos en ese sentido. Los métodos materiales, la longitud máxima recomendada también es de 200 palabras. Eso quiere decir que uno puede estar jugando entre 100, 150 y no llegar a utilizar, ¿verdad?, la cantidad total de esas 200 palabras. El tamaño de letra también es similar, 24 y 26 puntos. Para las leyendas o textos similar en cuanto a gráficos, tablas o imágenes, si queremos poner una imagen de los dispositivos que estamos utilizando, es válido ponerle el nombre, pero ese nombre debería ser un poquito más pequeño que lo que estoy utilizando en el texto de esos métodos y materiales que estoy representando también a nivel de texto, de manera textual. Los resultados, que son el punto más importante de todo el trabajo, es una presentación objetiva de los datos observados sin una interpretación tan profunda. En el mismo párrafo se debe describir brevemente el resultado, si hay de la parte cualitativa o cuantitativa. Por ejemplo, los hipertensos respondieron mejor que los que tenían la tensión baja. Eso es un resultado, ¿verdad? Que a lo mejor una gráfica lo ilustra de una manera más intuitiva para la persona que está observando el póster. Pueden representar un formato gráfico y preferiblemente ponerlo mediante tablas o figuras que ayuden a esa comprensión. Y eso, en el caso de la jornada, es bien importante, ¿verdad? El gráfico, la tabla que genere del resultado en cuanto a la valoración que usted hizo, por ejemplo, de un estudio, pudiera ser mucho más representativo que poner el texto directamente. La longitud recomendable también es de 200 palabras. Suele ser la parte que ocupa más espacio a nivel del póster. Ahí se pueden extender un poquito más, evidentemente, dependiendo de las gráficas que tenga. A lo mejor no es necesario poner tantas palabras porque las gráficas dicen todo el resultado, ¿verdad? Y eso es bien importante desde el punto de vista del esquema de resultados que se puedan tener. Las conclusiones recoge cuáles son los principales aportes del estudio, por qué son interesantes, la relevancia de los resultados en relación con los estudios realizados y la dirección futura que se pueda tener en cuanto a ese trabajo de investigación. Ustedes saben que un trabajo de investigación, aunque tenga resultados, siempre va a haber un trabajo a futuro, y a lo mejor usted en el tiempo que estuvo desarrollando el trabajo no logró,
¿verdad?, concretar algunas cosas y usted lo puede dejar para trabajo futuro. Eso también se puede incluir en las conclusiones. Y también es aconsejable un máximo de 200 palabras en el caso, pues, de lo que estemos tratando de especificar. Las referencias. Sabemos que para poder hacer la investigación nosotros hemos leído un sinnúmero de artículos que hemos valorado en cuanto a los antecedentes del trabajo de investigación que estamos realizando. Al no disponer de un espacio, ¿verdad?, como si estuviéramos hablando de un artículo en el cual a veces tenemos hasta 2 y 3 páginas solo de referencia, acá es bien limitado y usted puede poner 1 o 2 referencias, máximo 4 o 5, pero yo diría que ponga una para que usted utilice bien el espacio para los resultados, para las conclusiones. Pero sí es importante utilizar una referencia que sea la más destacada en el documento que usted escribió en cuanto, pues, al artículo que ha generado, ¿verdad? Y como dije anteriormente, los agradecimientos también son importantes. Son cada vez menos frecuentes, pero se hace cuando el trabajo ha llevado un aporte en cuanto a recursos, insumos, un financiamiento de una investigación. Ahí sí es necesario poner incluso el nombre de las personas o el nombre de la institución o por quién es soportado ese trabajo. Eso se estila, ¿verdad?, cuando nos está sobrando el espacio en el documento, perdón, en el esquema que hemos enfatizado sobre los puntos más relevantes. Cuando no nos queda espacio, pues omitimos eso y también omitimos la referencia, evidentemente. En el caso, por ejemplo, de trabajo de investigación, ya que van con un financiamiento, supónganse que el otro año ustedes van al Congreso de APANAC a presentar parte de los resultados de la JIC, porque ustedes quieren seguir avanzando en el trabajo y en el segundo semestre tienen otros resultados y ustedes con su asesor van a presentar entonces el trabajo en el Congreso de APANAC, que es el próximo año. Ustedes entonces pudieran estar buscando financiamiento a través de nuevos investigadores, de CENACYT o cualquier otro organismo que en un momento determinado les pueda suministrar equipo. Ustedes deberían poner ahí el agradecimiento con el logo o, evidentemente, con un escrito, ¿verdad?, donde diga qué persona, qué institución financió esa investigación o aportó desde el punto de vista de recursos o insumos. Eso es parte de lo que en un momento determinado se hace cuando tengamos proyectos de investigación financiados. Pero en el caso de la jornada, si por ejemplo ustedes mismos adquirieron los insumos o si el tutor los incluyó, como el tutor va a estar en los autores, no es recomendable tampoco agradecerle, porque sí es parte de la investigación, y esto lo he visto en algunos escenarios anteriores de la JIC, cuando era presencial, que se ponía en agradecimiento al autor, al tutor, o asesor en este caso, ¿verdad? No es recomendable porque si él es parte de la investigación, se supone que él ya hizo su aporte, ¿verdad? En el cuanto al trabajo se refiere, ya sea leyendo, corrigiendo o aportando desde el punto de vista de insumos a ese proyecto de investigación. Entonces, no se estila poner en agradecimiento a los autores que forman parte de la investigación. En ese aspecto es bien importante. Ejemplos de cómo deberíamos tener un esquema. Fíjense que este ejemplo tiene el fondo blanco. Yo prefiero trabajar muchas veces con fondo blanco que con fondos o con fondos pasteles, ¿verdad? No con fondos oscuros. Ya les comenté que a mí me pasó. En el primer póster que yo desarrollé hace como 15 años, lamentablemente no me guié mucho, no busqué mucha información para hacerlo y pensé, ¿verdad?, que el esquema de colores era adecuado y sin embargo al final cuando se hizo la impresión no quedó muy bien. Entonces es bien importante el tamaño de las letras, ahí como ustedes lo pueden apreciar, y errores que tiene, por ejemplo, y lo traje justamente a colación para eso, tiene números. Lo que se recomienda es no poner números en la introducción, ni en la metodología, ni en los resultados, ni en las conclusiones. Intuitivamente el título ya se sabe lo que es y
en esquema de investigación, usted debe saber claramente que la introducción va a ser el primer punto, ¿verdad? La metodología el segundo, los resultados y discusión el tercero, y lo último van a ser las conclusiones. Es decir, que en ese mismo escenario usted lo va a poner estratégicamente que tengan una visual así, ¿verdad? De que se puedan entender. Ahí se pone, por ejemplo, el título un poquito más amplio, luego viene el nombre de los autores, la institución u organización, y calza que usted ponga, en el caso puntual, el logo, por ejemplo, de la institución, el logo de la UTP, no está de más que usted lo ponga en una esquina, no tan grande, pero que se pueda visualizar, o si tienen el logo, por ejemplo, de la facultad, puede ser por un lado el logo de la facultad y por la otra esquina el logo de la universidad, ¿verdad? Eso pudiera presentarse. Las gráficas, las imágenes son sumamente importantes y la leyenda que ellas tengan. Eso automáticamente le dice al lector de qué se trata, qué es esa gráfica, qué estoy tratando de plasmar o de que las personas entiendan en ese resultado o en esa discusión que en un momento determinado voy a presentar a nivel de los asistentes al Congreso. Acá hay otro ejemplo. Este incluso puso los autores y le puso foto. No se estila normalmente poner la foto, ¿verdad? Lo esquematizaron y hay un 50-50. Si vemos en el ejemplo anterior, también hay un escenario de 50 y 50 en cuanto a imágenes y gráficos y el texto, ¿verdad? Que yo tengo que ubicar en las diferentes secciones que mantenga el documento. Acá también está sobre blanco, tiene el logo de la universidad, tiene un título y el título tiene unas imágenes que están relacionadas mucho al título. Si ustedes ven el título, ¿verdad? Está relacionado directamente a las imágenes. Eso es válido porque ya le está dando una idea al lector, al asistente, a esa revisión de póster de qué trata el documento. Miren que en la última sección está la referencia. Ponen una sola referencia en este póster, ¿verdad? Y que también es válido desde el punto de vista, si sobra espacio, si nos va quedando espacio, poner en una letra mucho más pequeñita, evidentemente unos 20 puntos, y si es más chiquita todavía mejor, 18 puntos, esa referencia que marca el trabajo de investigación. Siempre va a haber algo más relevante de todos los documentos que nosotros hemos leído y que hemos utilizado para levantar toda la documentación de los antecedentes o del estado del arte del trabajo de investigación para ubicarlo como referencia clave. Puede ser una, pueden ser dos, si nos queda espacio, ¿verdad? Desde el punto de vista. Igual en el caso anterior, la especificación de las imágenes, el nombre que tenga. Acá en el caso de estos marcaban puntualmente el método que utilizaban, ¿verdad? Los participantes, el procedimiento, los instrumentos que se utilizaron, puntualmente los resultados, y no hay un marco de referencia puntual donde haya una introducción. La introducción se visualiza mucho en la imagen número 1, que pareciera ser como el escenario, ¿verdad? Que nos brinda. Los resultados los ven contrastados con texto y con gráficos también. Y lo que hablaban antes de las conclusiones, poner viñetas, ¿verdad? Poner viñetas que nos digan puntualmente 2 o 3 conclusiones que obtuvimos, no un párrafo, porque también resta espacio a lo que queremos poner más en cuanto a resultados se refiere. Entonces, si yo tengo 2 o 3 conclusiones, en vez de ponerlas en un párrafo, utilizo 3, 4 viñetas que me permitan, ¿verdad?, puntualizar a qué conclusiones llegamos con el resultado de este trabajo de investigación. No sé si tienen alguna pregunta en cuanto a lo que les he presentado, chicos. Preguntas o dudas. Yo les voy a poner ahí en el chat un documento por si acaso van a crear el póster en PowerPoint.
un instructivo de cómo se hace en PowerPoint que le puede ser de utilidad. Ahí se lo dejo en el chat. Mira. Y también les voy a dejar la presentación en el chat para que la puedan tener allí por cualquier duda que tengan posteriormente. Listo, ahí está la presentación. Dudas, preguntas que tengan con respecto a... Hay un formato que ustedes deben de seguir en la jornada, eso se les... Creo que ya está en la página, no recuerdo, Victoria, si ya el formato está en la página de la JI. Sé que el tamaño sí debe estar. El del artículo sí lo vi porque lo descargué la semana pasada, pero no recuerdo si el tamaño del póster, no sé si ya está disponible para ellos. No he revisado últimamente, tendría que verificar. Esto tiene que ver mucho con la creatividad de cada grupo, ¿verdad? Cada uno, y ustedes que son jóvenes, son muy creativos. Importante tratar pues de balancear los colores, el texto, eso es bien importante. Todos esos puntos se corrigen en la presentación. Yo que soy evaluadora, créanme que todo tiene puntuación, todo, desde la forma, los colores, las letras, y la presentación misma de ustedes en el póster, todo eso tiene evaluación. Es una rúbrica sumamente extensa, pero todo tiene evaluación. Yo por ahí, Victoria, no la tengo ahorita mismo, pero por ahí se la paso a la doctora Victoria para ver de repente que también los chicos deben saber, ¿verdad?, qué cosas se evalúan directamente para no cometer errores, evidente. Bueno, tengo la rúbrica, pero de años anteriores tendría que revisar si no ha cambiado para este año. Ahí sí El 12 tendría que verificar esa parte. El 12 nosotros tenemos una reunión también por el Comité de Bioética, justo de la JI. Entonces, ahí yo me imagino que trataremos la parte de la rúbrica, pero creo que no la han cambiado con respecto a la del año pasado. Yo trabajé en evaluación el año pasado y me guío por esa, y hasta el momento no nos han dicho que haya variado. Pero yo me imagino que el día 12 nos indicarán eso, si hay algún cambio, sobre todo por aquellos estudiantes que en algún momento necesitan comité de bioética para trabajar sus proyectos. Esas directrices se van a estar dando básicamente la segunda semana del mes de mayo, sobre aquellos que van a trabajar con personas, tienen que ir a un comité de bioética, al comité de bioética de nosotros de la universidad para pasar por el protocolo en cuanto a la experimentación que vayan a hacer. ¿Dudas, preguntas? Una consulta, ¿están grabando lo que dieron? Es que hace poco pude unirme, como acá en Bocas no había luz y hace poco llegó, entonces sí me interesa pues la información y gracias. Yaradi. Y si se está grabando, yo luego les voy a mandar el enlace para que puedan revisar nuevamente toda la grabación, tanto de esta como de los talleres que se han realizado la semana pasada. Y también las diapositivas están en el chat. Gracias.
Tengo una pregunta, no sé si ya lo mencionaron, pero la JIC este año va a ser también virtual. Lo digo porque es muy diferente la modalidad virtual a estar pues presencial, como usted dice, ¿no? También pues a la hora de imprimir y todo eso. Entonces Exacto. tenía esa duda. Uh-huh. Sí, Airán, este año la JIC va a ser virtual en el caso de Chiriquí. Como la JIC nacional, aparentemente sí se han conseguido fondos, creo que esa va a ser presencial. Esa es en el segundo semestre, entonces creo que esa va a ser presencial. Pero la de nosotros va a ser virtual. Y eso es una ventaja hasta cierto punto porque no hay que invertir tanto dinero porque la impresión del póster pues tiene un costo. Entonces, en ese sentido es una ventaja para todos. Y en el caso de que pasara, vamos a decir, a otra ronda, entonces ahí sí ya iría presencial pues para competir pues en la otra ronda, ¿no? Uh-huh. Posiblemente sí, la segunda ronda, sí, que la que es en Panamá, sí sea de manera presencial, porque hasta donde tengo entendido, se han logrado fondos principalmente para los premios. Entonces, por eso es que yo creo que esa ronda no se ha destinado, no se ha indicado todavía, ¿verdad? A nosotros se nos dio la opción de que se definiera, por ejemplo, la doctora Victoria definió si era virtual o era presencial. Y como ya se tenía un engranaje, ella tenía ya sus evaluadores y todo lo demás, se tomó la decisión de que fuera virtual. Pero en la nacional, pues sí creo que va a ser un poquito diferente. Entonces ahí pues ya sí te tendría que preparar si los chicos que salen de acá, ya impresión y todo lo demás, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Bueno, entonces no sé si no hay más preguntas ni dudas. Pues agradecemos a la doctora Lilia Muñoz por todo el aporte que nos ha hecho en cuanto a al desarrollo del taller de confección de póster. Y también a todos ustedes por haber tomado la iniciativa de participar en estos talleres que sabemos que son de mucho provecho en su preparación para la participación en la jornada de iniciación científica. Nosotros le vamos a estar haciendo llegar el enlace donde pueden revisar toda la grabación tanto de este taller como del taller, el otro que fue virtual, que también fue de cómo iniciar, cómo empezar a hacer investigación científica. El taller presencial, bueno, lamentablemente no se grabó porque ese era presencial y se desarrolló en el salón de conferencias. Pero los otros dos talleres que fueron de forma virtual, sí le vamos a estar haciendo llegar el enlace para que los puedan revisar. Y cualquier otra consulta, pues estamos a la orden yo en mi caso en la coordinación de investigación y la doctora Lilia pues en la subdirección de investigación, posgrado y extensión. Así que bueno, si no hay más preguntas ni dudas, entonces damos por cerrada esta sesión y agradecemos a todos por haber participado. Saludos y que tengan un muy buen día. Muchas gracias, chicos. Que estén muy bien. Gracias, saludos. Hasta luego, saludos. Muchas gracias, saludos. Gracias, saludos. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, saludos.